Hola amigos y amigas de YouTube, ¿cómo andan? Espero que estén muy pero muy bien. Bueno, vengo con una tirada que me pidieron por TikTok en realidad. A veces me piden por Instagram, a veces por TikTok, a veces por acá también me dejan las preguntas. Que sobre Kate Middleton, la princesa de Inglaterra, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando con ella? Así que, bueno, dicen que está internada, pero como que no, los rumores es como que tiene una enfermedad, pero no se sabe, como que está todo como muy herméticamente cerrado, ¿no? La información, y bueno, la gente por ahí quiere saber. Bueno, vamos a ver qué pasa, que tiene Kate Middleton, a ver si sale algo y qué le espera, ¿no? A esta pareja para este año. Entonces vamos a preguntar cómo está la salud de Kate Middleton. A ver. Arrancamos preguntando cómo está la salud de Kate Middleton. A ver. Bueno, a ver. Es una mujer que no la vino pasando bien, ¿sí? Estos son presiones acumuladas de situaciones donde uno se siente inútil, o donde uno, no es que uno inútil, pero uno cuando uno no puede cambiar la realidad, cuando uno no puede tomar decisiones. Son cosas que pasan, que a uno lo angustian mucho, y que esa angustia, como ustedes saben, cuando uno no procesa las emociones y vive, es como que empiezan a tomar forma dentro de nuestro cuerpo, ¿sí? Eh, Ella desde hace tiempo viene con estos problemas, ¿sí? Son problemas que viene acarreando, y es una enfermedad. Yo creo que tiene una enfermedad, para mí tiene una enfermedad bastante complicada, que ella pensó que lo iba a poder tolerar, o que iba a poder como... Este es el típico: me tomo un ibuprofeno, y no digo que sea de esa manera, pero para que ustedes me entiendan, a veces creemos que nos tomamos un ibuprofeno y seguimos y no pasa nada, y es como que ella pensó que lo iba a poder mantener en silencio, incluso para ella misma, porque siempre fue como una mujer eh, eh, muy como respetuosa de su propia intimidad. Siempre fue una mujer que, una de las cosas por las cuales ella está tan bien vista, o la ven, o se ve que la familia la tiene bien vista, porque así me sale, es que ella es una mujer muy reservada, y es una mujer que acompaña, y acompaña de una manera muy presente, de una manera activa, ¿sí? Y eso hace que ella muchas veces se pierda, ¿sí? De ella ponerse a ella misma en primer lugar, ¿sí? Eso es una de las cosas que acá se ve claramente. Ella no se pone en primer lugar, y lo que yo veo acá es que hay como decisiones o situaciones en la familia que a ella no le gustaron para nada. Cuando uno viene trabajando por algo incansablemente, y viene como haciendo buena letra para algo, buena letra, o mostrando que uno puede alcanzar o estar en cierto lugar teniendo cierto estatus, es muy duro que después venga alguien y quiera como en algún punto borrar todo eso con el codo, ¿sí? Y es lo que ella sintió. Ella siente que viene trabajando incansablemente, viene dando y viene cuidando a su familia, ¿sí? Una de las cosas que se ve es como este arrepentimiento, o estas no ganas de seguir adelante con el proyecto de vida o el proyecto de familia si siguiese de esta manera, ¿sí? Hay un dolor muy grande, hay una situación, una crisis, un caos, y es como un dolor en el ego, ¿sí? Todo esto que yo les estoy diciendo, así como se los digo, como me baja se los digo, son cosas que ella viene como, ¿cómo se dice la palabra? Como si fuera, viene como absorbiendo en su ser energético, ¿sí? Y llegó un punto que el cuerpo le dijo: ya no más, ya no más. Y la verdad que es muy triste, porque muy triste no hacernos casos a nosotros mismos. ¿Vieron cuando uno sabe que tiene que parar y uno no para? Y uno sabe que tiene que escucharse y uno no se escucha.
Una de las cosas que ella tiene que aprender es que a partir de ahora, si ella no se pone de primera, las cosas no van a salir adelante y no van a mejorar. Y si ella realmente no se muestra o no, yo entiendo que es muy difícil lo que está pasando porque siente muchas presiones. Fíjense las presiones que ella tiene, presiones por ser perfecta, presiones por tener una determinada forma y actuar de una determinada forma. Es como, se siente como encarcelada, una vida muy triste y una cárcel, ¿sí? Entonces sí, yo creo que tiene una enfermedad grave o una enfermedad que por lo menos creo que es tratable, pero que sí le va a dar muchos dolores de cabeza, ¿sí? Yo no digo que la vida de ella mejore por ella tomar decisiones o que la enfermedad pueda mejorar, o podemos preguntar si ella toma ciertas decisiones. Yo creo que tienen que, a ver, porque quiero ordenar porque si no me parece una ensalada rusa. A ver, si Kate Middleton toma decisiones con respecto a su vida personal y profesional, puede mejorar su salud. Vamos a ver. Sí, definitivamente. A ver, hay una realidad y es que, sí, hay una realidad y es que ella tiene en sus manos el poder salir adelante y el poder estar mejor. El tema es si ella va a tomar esa decisión. Yo la veo como que está muy cansada y la veo como que ella siente que el precio por tomar una decisión, como decirle, pegar un portazo e irse de esa vida, porque está cansada de tener que aparentar ciertas cosas y de tener que aguantar muchas cosas. Es como que ella no pensaba, antes de casarse con este chico, no pensaba que esto iba a ser así tan como se volvió, ¿no? Y se siente muy extraña la calidez de la vida normal, de tener una familia, de una familia cálida, de poder tener un círculo de personas que realmente estén con vos porque te quieren y por lo que vos sos, no por lo que vos tenés o lo que vos representás. Esto de tener que vivir siempre en silencio, porque me hablan también de eso, ¿no? De lo que ella guarda, lo que ella calla, por no poder decir las cosas, por ese miedo a creer que todo se va a saber, todo se va a conocer, todo va a salir en la prensa, ¿sí? Y su marido, que no suma nada, no suma, porque no... Es como si yo la veo a ella, que ella va a querer escapar, pero después viene un hombre y corta todo eso, ¿sí? Yo lo veo al marido, que es como que no le suma a ese hombre, no le suma. Ella se siente muy sola, muy triste, y es como que siente que esa tristeza creo que es la que está llevando por dentro, ¿sí? No veo que el marido sea una persona compañera, o por lo menos una persona que esté con ella. Y esto, ¿no? Este dolor de sentir, este dolor de sentir que yo lo di todo y esta persona no lo tengo a mi lado, ¿no? Es como sentir de que uno solamente está ahí para cumplir un rol, para demostrar algo y para ser madre, y esto es como que yo creo que también un poco lo que la frena también son los hijos y el entender de que hay cosas que no se pueden volver a repetir, ¿sí? Ahora, sí. No, aparte está sumamente presionada por el rey. ¿Sabes el rey? Por el rey Carlos. ¿Sí? Nada de lo que está pasando en la vida de esta gente era algo que yo se lo veían venir, ¿sí? Es como decirte, murió la reina Isabel y ahora, bueno, por fin ahora nosotros vamos a poder empezar a poner un poco de nuestra impronta en la monarquía, y no se dio así. Entonces yo creo que eso también la cansó mucho, ¿no? Y yo creo que ella también aguantó porque pensó que las cosas iban a cambiar y iban a ser diferentes, ¿no? Y quizás ella espera que las cosas en un futuro sean diferentes, pero a ver, concretamente, si toma decisiones Kate Middleton, ¿qué pasaría si toma decisiones? Y sí, si toma las decisiones que tiene que tomar, se va a sentir bien, pero después es como que yo la veo que ella no va a tomar las decisiones. Hay que tomarlas de raíz o no tomarlas directamente. Esto es lo que le dicen las cartas: o la tomás de raíz o no las tomás. No podés tomar una decisión a medias tintas, digamos, ¿sí? O no podés un gris. Tiene que ser una decisión concreta.
¿me voy o me quedo? Me quedo, me voy. Y es una decisión radical para que esto surta efecto, porque si no es como que va a ser peor el remedio que la enfermedad. Eso es lo que me sale. Yo quiero ver la relación entre Kate Middleton y William. Esperen que acá tengo el nombre de él. Y relación entre Kate Middleton y Guillermo William Arthur. Bueno, me mata la carta que me salió para arriba, se me salió. Bueno, cuestiones acá. Este hombre no es fiel, ya les digo. No es un hombre fiel, y a ella le hizo muy mal todo lo que haya salido a la luz por parte de él, del tema de los romances y esto, a ella la mató. Fue una de las cosas que a ella la mató, porque ella sabe todo, ella está al tanto de todo. Y ella lo que no entiende es por qué él normaliza y naturaliza ciertas cosas cuando él sufrió tanto. Uno puede pensar, ¿no? Una persona que sufrió tanto, ¿por qué después termina haciendo lo mismo o termina comportándose de una manera errática? Bueno, porque esa persona tiene ciertas características que se le digamos, mamó de su familia, ¿no? Sí, bueno, la relación de ellos, yo lo que veo es que está en un stand-by, ¿sí? En un stand-by, y es como un stand-by, pero es ¿vieron como yo les digo? Pongo pausa, play, pausa, play, así me la paso, pausa, play. Tienen sus momentos, ¿sí? Tienen sus momentos. Hay una realidad, es que ellos se llevan muy bien como los caracteres, pero ella también siente que él no la entiende, o que él no está ahí para ella, que a veces ella se tiene que hacer cargo de todo, ¿no? Yo creo que en una relación donde ella lo quiere mucho, se quieren mucho, él también la quiere porque la ve como una mujer, no lo vería con otra mujer claramente, pero es muy difícil mantener la relación con ese tipo de vida, ¿no? Y él tiene ciertas costumbres que a ella no le gustan para nada, y que a ella la hacen querer salir corriendo, ¿sí? Yo creo que hayan salido a la luz todos los romances fue algo que dañó mucho la relación, y yo la veo a ella que se va, como que no quiere como, la veo un poco como entregada a la vida, ¿no? La veo como apática, no sé. A ver qué se viene para Kate Middleton. En general, de acá a 3 meses. Hay una mejoría, sí, y veo que ella va a estar como más contenida, como que se va a sentir más... esto que va a tener ella, que no va, vieron que salieron las noticias que va a estar un tiempo, que no va a cumplir con las obligaciones y tal, es como que le va a hacer muy bien porque se va a poder conectar con ella misma, ¿sí? Va a estar mejor, se va a sentir acompañada por amigos, digamos, y le va a permitir a ella planificar su vida desde otro lugar. Pero como les digo, si no hay un cambio real, si yo no hago un cambio real, va a seguir vibrando en esta situación, ¿no? De este no saber, y de qué me depara, y un año, bueno, es un año, creo que Plutón saliendo de Capricornio, porque ya por lo que vi es capricorniana, de Sol, haciendo lo suyo, ¿no? Pero yo creo que, a ver, va a seguir este misterio, no van a haber certezas, no esperen certezas porque no van a haber certezas, porque tampoco la corona quiere sacar a la realidad muchas cosas, pero sí la veo a ella que va como a mejorar, pero va a ser una mejora parcial. Es como yo le diga, me pongo un parche sobre Virginia y sigo adelante, cosa que no soluciona la situación entera, ¿sí? Una mejor decisión sería
tomarse un tiempo aparte y pensar que este tiempo aparte que se está tomando para recuperarse va a ser para tomar fuerza para después cambiar su vida y dar un giro a ciertas cosas que ya no van, porque hay muchas cosas en su vida que ya no van, ¿sí? Como por ejemplo esto de digamos, esto de la monarquía y de los mandatos y todo lo que se tiene que atravesar. Probablemente pueda parecer de que dentro de poco Carlos el rey abdique, digamos, no es que abdique, sino que ceda, digamos, el trono a ellos, pero va a pasar un tiempo más grande que eso, ¿sí? Yo le doy entre 3, 4, 5 años a Carlos, no más de eso, ¿sí? Que él va a estar ahí, qué sé yo, es como que no... Pareciera que se lo quieren mostrar como que él se va, se queda o está en su mejor momento, pero no. Y van a ser años de mucha espera y de espera con fuerza pero con tristeza, ¿sí? Así que bueno, no sé qué pasará la verdad, porque no es que digo que no sé, pero creo que deseo que ella pueda tomar decisiones. Eso es lo único que deseo, más allá de pensar, entiendo que tiene que pensar en sus hijos y todo, pero también uno hasta qué punto no tiene que vivir una vida condenada a la tristeza o a mantener una sonrisa cuando por dentro te estás desmoronando, ¿no? Así que, bueno, amigos y amigas, espero que les haya gustado la tirada. Me dejan en comentarios a ver qué opinan con respecto a esto y obviamente si quieren ver alguna otra tirada sobre otra celebridad. Gracias, un fuerte abrazo.